Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente al Salón Medellín. Les recomiendo mantener su teléfono en modo silencio para evitar distracciones. Las mismas recomendaciones del tapabocas debe ser usado en todo momento, cubriendo desde la nariz hasta el mentón. Las unidades sanitarias se encuentran a las afueras del Salón Medellín, al lado izquierdo. Envío un saludo muy especial y afectuoso a las personas que se conectan por medio de la transmisión vía streaming. Les recuerdo que tenemos el chat habilitado en todo momento para resolver dudas y transmitir sus inquietudes a nuestros panelistas. Iniciamos entonces la jornada académica en la tarde de hoy y este conversatorio conociendo el riesgo público a cargo del oficial en retiro José Hernando Jiménez Vázquez, teniente del Ejército Nacional de Colombia en buen uso de su retiro profesional de ciencias militares, técnico en el manejo, control y destrucción de explosivos, oficial de tiro e instructor de grupos de protección, jefe de escoltas, director de operaciones en empresas de vigilancia y seguridad privada, asimismo, director de investigaciones e inteligencia, consultor experto en la prevención de riesgos en ARL como Colmena, Positiva, MAPFRE, Colpatria, Bolívar, La Equidad, entre otros. Asesor independiente y auditor de los planes estratégicos de seguridad vial, programas de riesgo público y manejo de emergencias, gerente general de Ashiso SAS. Los dejo entonces para iniciar esta tarde y esta jornada académica con el teniente del Ejército Nacional de Colombia, José Hernando Jiménez Vázquez. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Mil gracias, Marcela. Bienvenidos para todos, muy buenas tardes. Dando inicio al tema, hoy miraremos ese tema del riesgo público como esa realidad, conociendo un poco aquello que de una u otra manera hace parte de nuestra realidad, cómo nos afecta. Entonces vamos a entrar un poco en ese tema. Lo primero que vamos a hacer para entender un poco el riesgo público es hacer una breve reflexión. ¿Qué tanto nosotros conocemos el riesgo público? ¿Qué tanto el riesgo público realmente nos ha afectado? Lo primero que vamos a hacer es una consideración en lo que es el riesgo público. ¿Qué entienden cada uno de ustedes en el riesgo público? Y bueno, casi siempre que uno llega a una empresa como asesor o interviene el riesgo público por un evento acaecido en desarrollo del trabajo, como un evento, digamos, de violencia social, en desarrollo de las funciones de un trabajador, lo primero que le dicen a uno, ¿el riesgo público realmente existe? Sí, las administradoras de riesgos laborales y las aseguradoras enmarcan el riesgo público como ese evento por violencia social. El evento que no solamente se presenta en el tema como el delito, por el tema del robo, sino también el tema de la agresión y la intolerancia que se tiene frente a las actividades que yo realizo. El segundo aspecto, ¿alguno de ustedes ha llegado a ser víctima por riesgo público? Quiero hacer esta pregunta en el grupo, en el salón. ¿Quién ha sido víctima de robo alguna vez en su vida? Muy bien, tengo dos, tres personas. Compañerito, ¿me le presta el micrófono a la compañerita, por favor? Para María Victoria. Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntame qué te pasó. No, pues el robo casual de celular en el bus. Muy bien. Cuéntame una cosa, María Victoria. ¿Cómo reaccionaste frente al tema de ese atraco? Esa risa. Eh, la verdad, cuando me di cuenta que me habían robado el celular, supe quién lo había hecho en el bus y a media cuadra luego de que me bajé, el, la persona que yo sé que me había sacado el celular del bolso se bajó. Y yo fui hasta donde esa persona y tuve un comportamiento que realmente me desconocí, pero lo hice que me devolviera mi celular y no de la manera más amable, la verdad. Y luego me fui, me senté en las escalas de mi edificio a llorar del susto de mi reacción. Pero fui donde el chico y
le hice que me devolviera mi celular. Es lo único que tengo claro. Muy bien, María Victoria. María, eso que vos haces ahí donde se considera que actuó bien, puedo asegurarte que hoy, después de lo que pasó, piensas dos veces y dices que la actuación no fue la correcta. Pero vamos a mirar un ejercicio, María. Compañerito, el que está en la mesa, cuéntame qué te pasó, porque quiero mirar la reacción desde el ámbito femenino y la reacción desde el ámbito masculino. Y vamos a entender algo importante en la interpretación del riesgo público como una realidad. Compañero, ¿su nombre es? Gracias. Juan Bernardo Jiménez. Juan, bienvenido. Cuéntame, ¿qué te pasó, Juan? Cierto día venía de una conferencia justamente y tenía el carro cargado como con todos los equipos y todo lo que necesitaba para la conferencia. Y salí, entré a almorzar en un centro comercial, dejé el carro ahí. Cuando salí tenía los vidrios vueltos nada, se me habían llevado todos los equipos que tenía, todos los computadores, cámara, todo, absolutamente todo. Muy bien, Juan. Aquí, digamos, no hay una confrontación con el delincuente, pero pasa algo, Juan, la frustración. ¿Qué se siente ser víctima de robo? No, horrible de todo. Yo quería que alguien me respondiera, que fuera al centro comercial, alguien, que cómo no se habían dado cuenta de dónde estaba la seguridad, rabia, tristeza, susto, porque entonces, venga, de aquí para arriba tengo que volver a conseguir todos los equipos, la información, ¿no? Es una sensación bien complicada. Muy bien, Juan. ¿Crees que hubiera reaccionado igual que mi compañera María Victoria si hubieras tenido al delincuente de frente? No sé. Muy bien, muchachos. Es por eso que aparece algo que se entiende por la psicología del miedo y aquí es importante entender lo que pasó tanto con Juan como pasa con mi compañera María Victoria. Resulta que cuando nosotros nos confrontamos en una situación de riesgo momentánea, hablamos de esa actividad del delito, cuando a mí llega el sujeto, me saca unas cosas, no me doy cuenta, o cuando el sujeto me confronta con un arma de fuego, un arma cortopunzante, o hay un tema de violencia, como el tema de lo que son el robo de elementos en vehículos y que son los rompevidrios, llevándose esos elementos de valor, pues muchachos, aparecen dos aspectos. Primero, en el momento de la confrontación, la primera reacción que yo tengo es ese factor de temor, ese susto inicial en el que yo siento, bueno, ya aquí llegué. Pero 15 segundos después paso a la rabia, a la ira, a la impotencia. ¿Cómo es posible que se me van a llevar lo que con tanto sacrificio yo conseguí? Y es ahí donde yo reacciono y viene la actuación. Entonces pasa de que yo confronto, peleo, aruño, muerdo, me aferro, tengo un altercado con ese delincuente y 15 segundos después agarro en una tembladera en codos y rodillas y empiezo a pensar, María Victoria, Dios mío, ¿y qué hubiera pasado si el sujeto hubiera tenido un arma? ¿Qué hubiera pasado si el sujeto tuviera un cuchillo? ¿Será que estaría contando el cuento? Pero procede y pasa algo conmigo a partir de ese momento, y es que básicamente entro en un estado de miedo. Es decir, que aún después de 3 meses del evento, cada vez que me monto en un bus, cada vez que llego a un parqueadero y guardo mi carro, lo primero que hago es eliminar esos elementos de valor que están en él, y segundo, cada vez que alguien se me acerca, recuerdo ese momento que a mí me afectó. Entonces, es en este punto en donde nosotros hablamos por qué cree usted que el riesgo público aparece. Lo primero que nosotros vamos a hacer hoy en este espacio es empezar a entender el riesgo público como una realidad. Es decir, por más que quisiera yo evitar un evento por riesgo público, el riesgo público va a estar allí. El problema es que el riesgo público aparece en la medida que yo lo conozco, en la medida que yo brindo oportunidad. Y hago una pregunta, ¿creen ustedes que nosotros damos oportunidad para ser víctima de algún delito? Dar papaya, sí, y mucha. De hecho, el tema de oportunidad nos muestra dos temas importantes. Primero, que la oportunidad la brindo en la medida en la que aplico medidas de control y seguridad, el tema del autocuidado. Como el riesgo público, digamos, no lo conozco, no me ha pasado, pues básicamente creo que no me va a pasar. Cuando ustedes cogen y se sientan al frente de un televisor y ven una noticia, en un noticiero donde dice atracaron en diferentes modalidades como el fleteo, el hurto de carteras, escapeo, el tema de los ventanistas, todo lo que ustedes quieran, el tema del raponeo, pues siempre vemos ese problema para el otro, no para mí.
Es por eso que quiero que hagamos una breve reflexión. Quiero que miren esta imagen, por favor. Y con el tema de la imagen, quiero que perciban lo siguiente. Así como vemos en la imagen, el riesgo público puede estar mucho más cerca de lo que creemos. ¿Cuántos de ustedes han estado en riesgo y no se han dado cuenta? Vean, muchachos, aquí entran dos aspectos. El ámbito laboral, es decir, las actividades que yo desarrollo en desarrollo de mi trabajo, y el ámbito personal, el cómo yo me comporto en un ciclo social y familiar. En el ámbito laboral, muchas veces el riesgo público se ciñe a lo que yo hago. Me explico. Yo soy una persona de poco conflicto. No soy una persona problemática que me gusta entrar o encaminarme en discusiones con el otro, pero trabajo para la alcaldía de Medellín. Trabajo en atención al ciudadano. Y desafortunadamente muchas veces soy víctima de agresión porque el ciudadano no ve una persona que trabaja igual que el otro, que está fuera de la ventanilla. Ve una persona que representa a la alcaldía de Medellín. Y ahí aparecen temas muy importantes a reconocer, como el tema de riesgo, como cuando nosotros miramos el riesgo público por escenario. Cuando mis actividades misionales tienen que ver en cuando yo salgo a la calle, cuando yo tengo que salir a municipios, cuando yo tengo que subir a una comuna, y cada uno va generando un reto frente a la confrontación del riesgo público. Entonces vamos a hablar un poco de la delincuencia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de lo que nosotros conocemos como modalidad delincuencia transgeneracional? ¿Qué es delincuencia transgeneracional? Quiere decir que la delincuencia cambia, que la delincuencia muta, que su modus operandi depende mucho de su estructura y su estrategia. Y es algo que las empresas tienen que entender en dos aspectos. Primero, en cómo nosotros formulamos mecanismos de control desde programas de riesgo público que sean efectivos. Pero pasa algo. Creamos un PON, un procedimiento operativo normalizados, para delitos como el robo de vehículos, para aquellos que trabajan como visitadores médicos, comerciales, personal de conductor de ambulancias, personal que normalmente visita tienda a tienda y todo lo demás. Pero resulta que es que la ponderación del delito varía. Entonces ya no es el hurto de automotores uno de los delitos de mayor impacto, es la retención forzada, es el secuestro, es el constreñimiento. Entonces terminamos siendo dinámicos en esta metodología y es por eso que es importante entender desde la estructuración criminal cómo el delincuente de una u otra manera nos afecta. Y aparecen dos estructuras, la delincuencia común y la delincuencia organizada. La delincuencia organizada no es que se vistan bien. La delincuencia organizada se reconoce porque son estructuras bastante grandes que tienen un esquema operacional y se estructura de la siguiente manera. Cuenta con un dispositivo, una capacidad y una fuerza. El dispositivo es el tema de cómo se estructura y que siempre hay una cabeza de mando. Hay unos coordinadores y normalmente estudian, seleccionan, evalúan y generan toda una estrategia criminal. La capacidad se caracteriza en el número de hombres que integran estas estructuras criminales. Si ustedes, por ejemplo, han escuchado lo último que es en el boom en tema de estructuras organizadas criminales, vimos la captura de alias Otoniel, la máxima cabeza del Clan del Golfo, con un alrededor de hombres de la estructura criminal de más de 1.700 hombres. Esa es la capacidad. Y la fuerza se caracteriza en el capital armamentista que manejan. Aquí no hablamos de cuchillos, no hablamos de navajas, no hablamos de elementos contundentes, no hablamos de pistolas traumáticas, hablamos de armamento de largo alcance, fusiles, y ya el objeto, digamos, de la confrontación delictual o el objeto, digamos, de la actividad criminal que tiene el Clan del Golfo y cada una de las estructuras organizacionales, pues básicamente se define sobre un poder de territorio económico. Pero, ¿cómo a mí me afecta una estructura organizacional si yo no tengo mi operación en el monte? Ojo. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que cuando nos desplazamos en vías del orden nacional, cuando mis actividades misionales están ceñidas al tema, por ejemplo, de visitas a municipios, me tengo que desplazar por sitios altamente críticos, lugares donde puedo tener, digamos, confrontación de grupos al margen de la ley, que puede haber una estructura organizada que confronta a otra estructura organizada.
Y podemos ponerlo en el ejemplo de los caparrapos peleando por el liderazgo territorial con el Clan del Golfo, con disidencias de las FARC, con la Segunda Marquetalia y con cada una de las estructuras. El problema es que cuando yo entro a esa confrontación de riesgo en una vía o en un terreno, territorio, que normalmente es del orden nacional, me confronto con dos elementos. El primero, las MAP, que son las minas antipersonales que son dejadas después de un combate. Y las MUSE, que son las municiones y artefactos explosivos no detonadas en la confrontación. Y resulta que yo muchas veces quedo inmerso en temas de confrontaciones armadas por combate, incluso con la fuerza pública, donde yo, trabajador de esa empresa que tengo actividades misionales de campo, no sé cómo reaccionar. Y paralelamente, María, pasa algo. Cuando uno prepara mucho el personal para actividades de riesgo público, como la confrontación, muchas veces uno hace preguntas como, el que cada uno de ustedes está aquí tranquilos, y viene la pregunta, ¿cómo reaccionarían ustedes en el caso de llegar a ser víctimas de robo en este momento? ¿Cómo reaccionarían? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo reaccionarían? Aquí tranquilos, calmados. Te deja robar. ¿Tu nombre es? Carla. Doña Carla, mira algo muy particular. Aquí tranquilos, nosotros decimos, pues si me van a robar, ¿qué hago? Pues mejor robar. Es algo muy particular que pasa cuando yo enseño qué hacer en caso de tiroteo. Cuando uno sienta un auditorio de personal visitador médico, de las diferentes áreas en temas de salud, que son empresas públicas y todo lo demás, y uno pregunta, en caso de tiroteo, ¿qué hace? ¿Sabe qué le dicen a uno, Carla? Le dicen, pues obvio, tirarse al suelo, pues eso lo sabe todo el mundo. Pero cuando estoy bajo el factor de miedo, lo primero que pasa es que lo que es lógico, racional, se me olvida, que era tirarme al suelo. Y casi siempre termino corriendo de lado a lado y termino parado al frente del cañón del arma que está disparando, Carla. Y te cuento algo, Carla. En la caracterización de la realidad frente a la, digamos, la confrontación del delito y la confrontación con ese delincuente, pasa algo muy particular. Y es que las mujeres, en la gran mayoría, no todas, pero más del 75%, cuando son víctimas de robo, pierden la composición del control emocional y siempre terminan aruñando, mordiendo, persiguiendo y golpeando al delincuente. Sí. Vean, sí, no, es que, miren muchachos las caras de cada compañera que están en este salón y todas dijeron que sí. Sí, vea, sí, es que no me equivoco. Entonces, ¿cómo? Sí, bueno. Lo que pasa es que ahí ya entra configuración de la ley 1010, ¿no? Entonces más bien nos quedamos calladitos por este lado, ¿sí o no? Muy bien, muchachos. Pero aquí es importante, más que hablar de criminalidad, entender comportamientos de confrontación. Si la delincuencia organizada es esa estructura que tiene ese dispositivo, esa capacidad, esa fuerza, ¿cómo reconocemos la delincuencia común? ¿Qué es la delincuencia común? ¿Quién me dice? Carla, mira, más que fuera de la estructura criminal, lo que pasa es que nosotros catalogamos delincuencia organizada y común en su modus operandi. La delincuencia común es el delincuente que no estudia. Muy bien. Incluso cuando yo hablaba, ¿tu nombre es? Don Álvaro. Cuando yo hablaba de delincuencia transgeneracional, nosotros hemos visto que la delincuencia ha cambiado. Dos ejemplos muy particulares. Nosotros veíamos el delincuente hasta hace unos años, un delincuente que era temeroso de la policía. Hoy tenemos un delincuente que no le da miedo a la policía, que hoy confronta a la policía. Hasta hace 2 años teníamos un delincuente que tenía que depender del detonador de la confrontación para que la persona víctima ante el victimario terminara siendo lesionada. Hoy estamos encontrando que el delincuente ya no está llegando a cuidar la integridad de la víctima, está lesionando a la víctima. Hemos visto 2 casos en Bogotá donde a las víctimas se aproximan golpeándola con elementos contundentes como rocas, generando la inmovilización de la víctima, permitiéndole poderlo despojar de los elementos sin mayor, digamos, repelo en el tema de lo que está haciendo. Entonces tenemos problemas bastante importantes en ese tema. Pero ¿cuál es el problema más importante, compañerito? ¿Cuál es el problema más importante? Que sin importar las modalidades de la delincuencia común, es decir,
Hablamos de robos individuales, robos de tipo colectivo, robos cibernéticos, clonación, fleteo, hormigueo, microextorsiones, secuestro, terrorismo, desplazamiento, reclutamiento forzada, y aquí entran las dos estructuras. El problema es que, ¿cómo me preparo yo para llegar a ser víctima? Hagamos un ejercicio muy rápido que me encanta hacerlo siempre que tengo un grupo. Miren por 30 segundos a su compañero de lado y trate de definir qué está haciendo. Ella está escribiendo, ¿cierto, Álvaro? Ahora trata de definir qué está pensando, Álvaro. Pero mírela, tranquilo. No, pero no pregunte, Álvaro. No, ya. Ave María, vea. ¿Cómo se llama eso, muchachos? ¿Cómo se llama eso? Lo que acaba de hacer Álvaro. Sí, digamos que sí, otra madera, no, pero digamos lo que es percepción, más que prejuzgar. Álvaro, hay algo que pasa con el ser humano en el tema del riesgo público. Lo primero es esto. Nosotros tenemos algo que es un sistema de seguridad importante y es la observación, Álvaro, pero nosotros nos equivocamos en un punto muy importante y es que perdemos la observación objetiva a partir de la segunda hora laboral. Es decir, si ustedes salen de la casa, ustedes se montan en su carro, se montan en la moto, se montan en el bus, se montan en el taxi y están pendientes de todo lo que se mueve. Pero entras a su actividad laboral y cuando te concentras en ese computador o en lo que estás haciendo, el resto del mundo se pierde. Que creemos que el riesgo público siempre está afuera. Es decir, el que me va a robar viene desde afuera. Pero el riesgo público muchas veces está más cerca de lo que nosotros creemos. Es por eso que muchos de aquellos que trabajan en sectores como el público terminan diciendo algo como dicen digamos en empresas o en alcaldías. Hombre, pues es que ese control que se hace para entrar a la alcaldía es muy duro y cómo es que me van a robar mi celular en mi mismo puesto de trabajo cuando yo trabajo con compañeros. El problema es que estoy viendo lo que quiero ver y pasa lo segundo más importante. ¿Cuántos papayazos damos nosotros en un minuto? A ver, ¿quién me dice? El que lo diga le invito a un tinto. A ver. Sí, en un minuto, Álvaro. Sí. Bueno, pero ese es un ladrón más honesto, ¿no? María, es precisamente eso, y escuche esto, María. Nosotros damos un papayazo cada 15 segundos para ser víctima de un delito. Sí, sí, Álvaro. Sí, está claro. A partir de que nosotros perdemos la observación objetiva. Entonces, hoy no tenemos tiempo de evaluar cada una de las modalidades, pero les voy a poner dos ejemplos. Robo individual y el tema de robo cibernético. Primero, robo individual. Hablamos de delitos de calle. El delincuente que está en la calle manifiesta que la persona fácil de victimizar tiene unas características particulares. La primera, es una persona que camina más de 10 metros sin mirar a los lados y mirar atrás. Fácil de victimizar, sí, porque lleva el factor sorpresa contra la víctima. Segundo, son personas que pierden el sistema auditivo porque llevan muchas veces, no solo un audífono, llevan dos, lo que facilita victimizar a la víctima. Tres, personas que caminan por la calle con bolso, paquete, paquetico, bolsa, porque el nivel de reacción al momento del robo es totalmente nulo. Entonces mire que sí damos la oportunidad. Y en el robo cibernético, miren dos ejemplos muy sencillos. Con el tema del SARS-CoV-19, con la pandemia, digamos mutamos, cambiamos en las modalidades que traíamos y digamos cambiamos al tema de la virtualidad. El delincuente también se confinó como la persona de bien, como usted, como yo. Pero esas estrategias criminales de calle que ya no estaban, pasaron a ser delitos desde la llamada millonaria, que en la mayoría de los casos se hacía desde las cárceles de Colombia. Dos, los mensajes de texto con el sentido de orientación de extorsionar a las personas.
3, el tema de links a partir de mensajes de texto como de Contraloría, digamos de la Registraduría, desde Secretarías de Movilidad notificando un parte, un comparendo, donde al dar clic inmediatamente se roba la información. Pero aparece una muy importante, el mensaje de texto o la llamada millonaria. Muchas veces nosotros tenemos un mal hábito frente al contestar un teléfono celular, y es que cuando contestamos, ¿con quién hablo? ¿A quién necesita? Y pues si no me dice, pues cuelgo y ya, Álvaro. Pero resulta que si alguien ha llamado 1, 2, 3 veces es porque hay una información mínima que tiene de mí. El problema es que mi información es una información que nosotros vamos a llamar una información importante, y es una información que es de conocimiento único y exclusivo mío. Que cuando yo contesto y me preguntan con quién hablo, pues yo no tengo la necesidad de decir mi nombre completo. Mi nombre es José Hernando Jiménez, pues digo Carlos Palacio. Ah, señores, es que a mí me lo recomendaron. ¿Quién? Don Jaime. ¿Don Jaime de dónde? ¿Con quién hablo yo? Con Pedro. Pedro, pero venga, hermano, ¿usted qué necesita? No, es que yo necesito una actividad de capacitación, me lo recomendaron. Me imagino que usted cree que estoy en Medellín. Sí, señor. No, pues ya no estoy en Medellín, yo estoy en Bucaramanga. Si quiere, deme un teléfono fijo donde yo lo pueda llamar. Yo soy el que controlo la información. El problema es que carecemos de ciertas preparaciones que llevan a que digamos, la parte del riesgo público, digamos, nos haga daño, que pierda el control de la información que suministro y la información que me entregan. Entonces, póngale cuidado a algo y vamos a hacer un ejercicio. Pásalo, por favor. Vamos a entender en este punto lo que es los escenarios y sus tiempos. Hay 2 cosas que quiero que aprendan hoy conmigo, y es eliminar el tema de la oportunidad por riesgo público. Ojo, no les estoy diciendo con esto que de aquí van a salir y no los van a robar. Quiere decir que si nosotros aprendemos a romper los hábitos que llevan a que la vulneración se manifieste, pues téngalo por seguro que la oportunidad de robo disminuye, pero más importante aún, la posibilidad de que el daño aparezca para la persona. Y hay 3 cosas que hacen que la afección aparezca. 1, la mayoría de nosotros creemos que el tema del robo del delito no es para mí, es para los demás. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en personas decir, el día que me vayan a robar me hago matar? Sí. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Álvaro. Álvaro, una pregunta rápida. No, y es que, ojo con eso. ¿Cuántos de nosotros que hemos dicho eso somos capaces de llevarlo a la realidad? Mire, ahí levantó María Victoria, la compañera Álvaro. Muy bien, ¿están preparados para perder la vida en un atraco? Muy bien. ¿Sabían ustedes que desde el ámbito de la preparación previa, cuando yo digo en mi cerebro, aquí consciente, el día que me vaya a robar me hago matar, el día que me vaya a robar me hago matar, lo interiorizo tanto que el día que me vayan a robar, la primera información que sale es ofrecer resistencia y materializar muchas veces el daño? Les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Una persona que acostumbra a decir, a mí el atraco o el robo no me importa, eso roban al que tiene plata, a mí que me van a robar, si yo no cargo ni una moneda. Resulta que voy caminando, sale el ladrón, que normalmente, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría está bajo el efecto de sustancias psicoactivas, y saca una puñaleta y me dice, hey, pásame la plata. Como la información es mía, no tengo plata, no tengo nada, ¿cuál es la reacción? Es que es bobo, ¿qué? No es que no tengo, ¿qué? Ay, ve, es que se enoja y todo. Venga, guárdeme esto para que aprenda a cargar. Taque. Muy bien. No, pero no es que lo maten por pelado. Sí. No, tampoco. Se trata, muchachos, se trata de que me termino convirtiendo yo en un elemento desencadenante de la situación. El segundo aspecto tiene que ver cuando nosotros hablamos de cómo caminamos en la calle. Por ejemplo, hablemos del sicariato. El sicariato hasta los años 90 tenía una característica muy particular. Eran sicarios que iban de frente con toda. Hoy tenemos un sicario que entra en el tema transgeneracional, donde ya el sicario no llega de frente, llega de espalda. Y uno de los métodos de comprobación de su víctima lo hace a través del nombre o del alias. Es decir, él nunca te llega de frente, pero te llega por la espalda y te dice, Carlos. Y en el momento que yo volteo a mirar, eso es una confirmación para el sicario hacer su acto de ejecución criminal. Pero ¿cuál es el problema? Que como yo vivo despistado, para mí el riesgo público no es una realidad,
Yo voy caminando y me llamo José Hernando Jiménez. Y cuando dicen Carlos, aunque no me llamo Carlos, sí, muy bien, acabo de materializar el segundo aspecto del riesgo público. Y vámonos al tercero, el secuestro. ¿Cuántos de ustedes están preparados para estar retenido por más de 24 horas? Miren algo muy particular, quienes han sido víctimas de robo, un delito de calle, como muestra pantalla, en el caso del centro, zonas muy céntricas, el robo no demora más de 60 segundos, pero para ustedes ese robo es eterno. Pero en el tema del secuestro tenemos una variación bastante ponderada de los tiempos, y en este caso pasa una particularidad. El tema del secuestro muchas veces se materializa porque yo lo presento. Un ejemplo muy sencillo, ¿cómo me ven los demás? Miren a su compañero de lado, pero esta vez repárelo. Mírelo que tiene que lo haga llamativo. Mírelo muy bien, mírela a ella, mírelo a él. Ah, ¿cómo así? ¿Le va a robar los ojos? Bueno, muy bien también, ¿no? Muy bien. Compañeritos, háganme un favor, levanten sus celulares. Levanten todos sus celulares y quiero que hagamos una evaluación muy rápida. De todos los celulares que hay en el salón, ¿cuáles se hacen más llamativos y por qué? Muy bien, ¿cuál es este? Muy bien, el blanco. Muy bien, el rosado. Compañerita, ¿tu nombre es? Sí. Leslie, hola, hola Leslie. ¿Me prestas tu celular? Tranquila que yo te lo devuelvo, ¿no? Muy bien. No, un momentico que todavía no la he robado. Quiero que miren este ejercicio. Siga riendo por allá, ¿no? Muy bien. Leslie, ¿qué diferencia hay de tu celular con el mío? No, sí, pero ¿qué diferencias hay? Ave María, usted mirando siempre la tecnología, ¿no? Muy bien. Muchachos, este es un claro ejemplo de cómo el delincuente me ve a mí. Es decir, nosotros nos hacemos llamativos. Si yo coloco estos dos colores, obviamente el de Leslie resalta más. En los colores negros, nosotros los llamamos desde el comportamiento y la estrategia como ocultismo. Es decir, los colores bastante ocultos nos permiten pasar desapercibidos. De hecho, cuando uno tiene un kilito de más, ¿qué color utiliza? Muy bien, ahí lo tiene, sí. Ahora, en el… pero no tenés, tranquilo que no tenés negro, muy bien. Resulta que lo mismo pasa a través de la atracción del delincuente. El delincuente nunca llega a usted por casualidad. El delincuente primero selecciona a su víctima. Por más delincuente común que sea, el delincuente hace una evaluación. Entonces vamos a hacer un ejercicio con Leslie. Si yo, José Hernando Jiménez y Leslie, hoy a mediodía sacamos los celulares, ambos somos víctimas de robo de celulares porque se ven como celulares. Pero si a las 8 de la noche yo saco mi celular, el mío pasa desapercibido, el de Leslie no. Y es por eso que es tan importante muchas veces nosotros entender el comportamiento del riesgo público como un mecanismo. Mire Leslie que sí se le salvó. Oye, muy bien. No, ve cómo aprendemos de riesgo público. Entonces muchachos, pasa por favor compañerito. Entonces aquí pasa algo muy particular. Cada uno de los escenarios nos presenta a nosotros un reto en el tema de cómo nosotros vamos a confrontar, y aquí vamos a entrar en un tema, y es específicamente lo que nosotros hacemos con quienes terminan siendo nuestros colaboradores, nuestros trabajadores y nuestra fuerza laboral, y es entender el comportamiento criminal por escenario. Por ejemplo, en un escenario urbano, el delincuente que más me confronta a mí es el delincuente común, el delincuente de calle. Entre el delincuente organizado y el común, ¿cuál de los dos me hace más daño? El delincuente común. El organizado tiene estrategia. El organizado cuando llegó a usted muchas veces llegó con toda la información. José Hernando Jiménez, sí. ¿Usted vive en tal parte? Sí, señor. ¿Usted trabaja en tal parte? Sí, señor. ¿Su número de cédula es tal y tal? Sí, señor. Hágame el favor, no se mueva, que nosotros somos fulanos de tal, así que quietecito. ¿Qué hace uno? Quieto. Mientras que el delincuente común no. El delincuente común viene con una variable de tiempo. ¿Cómo así que con una variable de tiempo? Es decir, un delincuente común en un escenario como el urbano solo se puede tomar 60 segundos
Para un robo, delincuente que se tome más de 60 segundos tiene una alta probabilidad, uno, de que sea capturado por la policía. Dos, que sea capturado, digamos, cogido por la misma comunidad que a través de las vías de hecho busca justicia por su propia mano. Entonces, nunca un atraco demora más de 60 segundos. En promedio son 35 y 45 segundos. Les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánto creen ustedes que se demora el robo de una motocicleta en un método como el alado? Muy bien. ¿Sí saben cuál es el método alado, cierto? El método alado es encañonar a una persona en un semáforo. Lo más duro es bajarlo de la moto, subirme, meter primera y arrancar. Demora de 10 a 25 segundos. Y el método de hurto de motocicletas por método escapeado. Leslie, la cara me dice que para nada, ¿cierto? Muy bien. Álvaro. Sí, pero utiliza mecanismos como el pico el oro, que es el rompimiento del sistema de seguridad de la llave y demora de 25 a 40 segundos. Y en un carro, que muchas veces no es en el tema del rompevidrio, sino en el rompimiento del seguro y que llegan con llave maestra, demoran de 10 a 48 segundos. Y estamos hablando de menos de un minuto. Entonces vámonos a la actividad laboral. Cuando el mensajero, que normalmente va y consigna un banco, llega y le dice a la agente de tránsito: agente, 1 minuto, no me demoro más. ¿Qué es más barato? Pagar una moto que vale 4,5 millones, la más económica del mercado, o pagar 1.500 pesos de un parqueadero. Entonces, nosotros no tenemos una buena cultura de la prevención del delito. El segundo aspecto es cuando mi fuerza laboral tiene obligatoriamente que subir a una comuna. Por ejemplo, en las grandes ciudades capitales tenemos un problema muy particular, pero que se repite en cada ciudad. Y es que nosotros ya en las comunas, o digamos en las ciudades, en las comunas, ya nosotros no tenemos una banda por barrio, tenemos una banda por cuadra de barrio. Entonces, Álvaro, una cuadra la banda del tuerto, una cuadra la banda del mocho, una cuadra la banda del calvo. Y a todos hay que rendirle pleitesía. Vámonos al sector transporte. Lo primero que vamos a detectar es que para la delincuencia común, ese señor de bus, ese conductor de taxi, terminan siendo pequeñas cajas, digamos, fuertes o pequeñas cajas menores, donde yo atraco y siempre voy a encontrar dinero. Donde tengo diferentes modalidades que afectan a ese conductor, pero no solamente lidia con el atraco, lidia con la confrontación en esos escenarios por el tema de fronteras invisibles. Por ejemplo, en muchas de las investigaciones, cuando matan a un conductor, que se mata que porque fue retaliación de otra banda, muchas veces ocurre en la interpretación de cómo el otro ve al otro. Me explico. Yo, conductor de bus de la ruta XYZ, que normalmente arranco digamos, en un San Antonio de Prado y termino en el centro de Medellín, resulta que cruzo en un barrio alrededor de 16 cuadras. Cada cuadra tiene una banda. Resulta que uno de los integrantes de la banda llega y me dice: hey, Cucho, la buena, ¿me va a llevar? ¿Quién le dice que no al bandido de esa cuadra? Súbase, mijo, pues ¿qué más va a hacer? Súbase. El sujeto va y se hace al lado del conductor. ¿Problema? Sí, porque inmediatamente el conductor empieza a cruzar cada uno de los barrios. Todos los que lo van viendo, que son contrarios, hace que vaya al bus, está viendo que se está pintando con el conductor. Hasta ahí hay un problema, pero el problema lo agravamos cuando carecemos de cultura. Y es cuando el conductor empieza una conversación como que fuera muy amigo y todo el mundo lo está viendo. Proyecto el tema del riesgo público. Y asimismo lo asimilamos en cada uno de los entornos. Particularidad, Álvaro: el tiempo de un delincuente en un barrio va de 30 minutos a 2 horas. Es decir, en el atraco me robaron, me despojaron de las cosas. En el escenario urbano, no, señor. En el escenario urbano posiblemente no te roben, pero sí te retienen. Bueno, mijo, ¿usted qué está haciendo por acá? ¿Y usted con autorización de quién entró? Venga, es que usted estaba tomando fotos, muéstrame el celular. Pico y chao celular. Y llegamos a un escenario que es el rural, donde hablamos de esas delincuencias organizadas que hablábamos hace un momento y que nos termina afectando. Particularidad: el tiempo de la estructura criminal en un escenario rural va de 30 minutos a 24 horas. Y es ahí donde el secuestro termina siendo parte de la realidad. Pero vámonos a la aplicación. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en calidad de víctima en cada uno de los escenarios? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Para definir que las cosas salen bien o salen mal. ¿Cuánto tiempo tiene uno en calidad de víctima contra ese victimario? ¿Cuánto sería, María?
10 segundos. Lo que nosotros hagamos en los 10 primeros segundos de una confrontación es decisivo para saber si salimos bien o mal del proceso. Es por eso que ahora finalizando, me hacen el favor y me dicen cuánto tiempo tengo para que no me vaya a ir a pasar del tiempo. Cuando nosotros nos preparamos, María, Álvaro, Leslie, todos, es importante entender que nadie está exento de un atraco, pero que tenemos que adaptar y adoctrinar mecanismos como el tema de la respiración. ¿Cuántos de ustedes los ha cogido la tarde en la mañana? Busquen las llaves del carro, la moto, el apartamento, la casa cuando está cogido la tarde. ¿Por qué no las encuentran? Muy bien, Álvaro. Resulta que cuando usted busca las llaves, Álvaro, usted no las encuentra. Es porque un factor biológico del ser humano es que cuando hay un elemento que es estresante, que estresa, normalmente lo que es lógico racional deja de serlo. Un ejemplo, hoy tenía reunión a primera hora con mi jefe, resulta que hoy el despertador no sonó, entonces aplica la ley de Murphy. Tengo que salir rápidamente de la casa, pero no encuentro las llaves. Después de casi 2 minutos de buscarlas y no encontrarlas, ¿qué hago, Álvaro? Respiro hondo. Cuando miro la mano, Dios mío, ¿dónde estaban? Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó como factor biológico que llevó a que lo que fuera lógico racional no pasara? ¿Qué fue? Muy bien, resulta, María, que dejo de respirar bien y al no tener una buena respiración, la oxigenación en mi cerebro no es la mejor. Lo que es la observación cuando respiro bien, que es de 90 grados, se reduce a 30 y dejo de percibir lo que lógica y racionalmente está ahí, como el tema de las llaves. En el atraco pasa exactamente lo mismo. Cuando a mí me roban, lo primero que yo pierdo es respiración, me asusto, lo que lleva a que normalmente no escuche y no perciba visualmente. ¿Cómo así que escuche? Sí, llega el delincuente y le dice, pásame la plata. Y entregó la billetera, el anillo de compromiso, el reloj y el celular. ¿Qué pidió el delincuente? Muy bien. No, pero ponle cuidado, Álvaro. Y más, Álvaro, cuando la reafirmación por miedo aparece por segunda vez, el tema auditivo. Pásame la plata, saco el billete de 20 y lo entrego. Pásame toda la plata, me quito el zapato izquierdo, la media, entregó el canon de arrendamiento. ¿Cómo sabía el sujeto que tenía toda esa plata ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién jugó con quién? Muy bien. Y ahorita les voy a hacer un ejercicio bastante importante. Miren algo. Entendiendo eso, en el tema de lo que es el riesgo público, compañerito, pásalo por favor. Dale otra vez. Vamos a conocer un poco de ese tema del factor miedo. Y lo primero que vamos a entender es que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, que se conoce como miedo del estado emocional que surge en la respuesta de la conciencia ante una situación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Cuántos de los que están aquí no sienten miedo? ¿Cuántos? ¿De qué, Mari? Bueno, pero ahí pasa algo muy particular, conociendo mis miedos. Por ejemplo, María, el tema del miedo hace parte de una realidad para cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea el agente generador. El problema no es que tanto conozco mi miedo, sino cuando el miedo llega y cómo lo manejo. Por ejemplo, la adrenalina. María, ¿qué es la adrenalina? Muy bien. ¿Nos gusta sentir la adrenalina, María? Muy bien. ¿Nos gusta tirarnos en bungee jumping? ¿Montarnos en una moto con el loco de la empresa? ¿Sí o no? No, no, no nos gusta. Bueno. Hay veces sí nos gusta, mejor dicho. Bueno, ya eso tiene otro componente, ¿no? Pero aparece algo, muchachos. No nos gusta, perdón, nos gusta sentir la adrenalina, pero no nos gusta cuando esa adrenalina aparece en el miedo, cuando nos están atracando. Porque en una nosotros perdemos y en la otra tenemos una sensación que se goza al final del ejercicio. Es por eso que el riesgo público para muchos de nosotros
tenemos que aprender a conocerlo un poco más, generar en las empresas esa cultura y esas estrategias de conocerlo. En la medida que yo conozca cómo el delincuente opera, yo tengo una prevención del delito en la medida que yo actúo. Por ejemplo, si tú coges una empresa que pagan los 15 y los 30, yo quiero que le miren la cara a los trabajadores un día antes de la quincena. Y me dice, míreme la cara a mí, ya le pagaron. Míreme. Pero ¿cómo es un día después del pago? Míreme la cara. No, míreme la ceja. Ah, bueno, no. Si usted vive como el salario del policía, pelado antes, durante y después, man, está jodido, pero esa es una realidad. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Resulta que nosotros no nos damos cuenta y nosotros somos los que permitimos la victimización. Por ejemplo, mire, ¿ya pagaron? Sí, ya pagaron. Todos arrancan, salen de la empresa y ¿para dónde se van? Muy bien. Se forma una cola, Álvaro, de 30 personas. Pregunta, en promedio cada persona se demora 1 minuto. Quiere decir que una cola de 30 personas me demoró 30 minutos. Eso quiere decir que si yo me mamo los 30 minutos es porque mínimamente ¿qué tengo en el cajero? Plata. Segundo elemento, está demostrado que una persona que no supere los 65 años y entra a un cajero, una sola transacción lo acondiciona el cajero en 35 segundos, una sola, y pueden contarlo cuando lleguen al cajero. Es decir, que una persona que se me demora 1 minuto, 12 segundos, en promedio me está haciendo 3 transacciones, que si es un cajero Bancolombia garantizo que las 2 primeras son de 600, la tercera va desde los 10.000 pesos en adelante. Lo tercero es el comportamiento autónomo repetitivo, es decir, ese movimiento irregular que yo hago cuando salgo del cajero. ¿Cómo caminan ustedes cuando van sin plata por la calle? No, pues sí, pero ¿cómo vas, María? Relajado. Pero ¿cómo camino yo cuando llevo plata? Ahora, quiero que me hagan un favor cuando vayan a un cajero con alguien conocido. Y quiero que le diga a él cómo sale, cómo entra y cómo sale usted del cajero. Y lo primero que usted se va a dar cuenta es que sin darse cuenta, cuando usted sale del cajero y da un paso afuera, lo mismo que hacemos afuera de la entidad bancaria, hacemos este movimiento. Nos tocamos donde escondimos la plata. Sí. Entonces, muchachos, dando continuidad a este tema, es muy importante que cada uno de nosotros creemos la planeación de estrategia frente al riesgo público con base al conocimiento, es decir, llevar a que la gente conozca. El riesgo público tiene 3 fases, la antes, el durante y el después. El antes es, venga, mijo, conozca el robo, usted anda en moto, pilas, utilicemos esta estrategia, ojo con esto, dónde la deja, cómo maneja, pilas con los retrovisores, todo. Cada una de las modalidades que de una u otra forma nos afecte, no solamente en lo laboral, en lo social y en lo familiar. Lo segundo es entender la posición y la postura frente al durante. ¿Qué técnica podemos desarrollar para aprender a actuar en caso de que el delito aparezca? ¿Cómo sería la mejor actuación? Ya se los voy a enseñar porque de aquí no se van a ir sin una metodología que puedan aplicar, pero que se debe repetir. Porque si no lo hacemos, el preconsciente no lo graba y desafortunadamente descomponemos emocionalmente, donde queda al azar y al destino la situación del estado psicofísico de la persona frente a la confrontación. Y el tercer elemento es el después, cuando ya entra la parte psicosocial, que ya es buscar reparar el daño ocasionado, es decir, cuando quedan esas lesiones, cuando queda una paranoia, cuando queda una cantidad de cosas. No, la idea es que lo aprendamos a manejar en el antes y el durante. Favor. Y lo decía María Victoria hace un momento, muchas veces las reacciones varían dependiendo de cómo conozco mi miedo, pero también depende de mis condiciones emocionales. Ejemplo sencillo, ¿qué se entiende por la ley de Murphy? ¿Qué es la ley de Murphy? ¿Qué será? Lo que pasa que tiende a muy bien, que lo que se puede, digamos, puede fallar tiende a empeorar. Murphy era un ingeniero aeroespacial que entre esos desarrolló otra ley que era la tostada cae por el lado que tiene la. Muy bien, resulta, muchachos, que la ley de Murphy como un elemento agravante tiene que ver con el estado emocional. Entonces voy a hacerlo rápidamente.
Supongamos que yo hoy voy a salir de mi casa, ¿sí? Todavía falta un día para que paguen la quincena, el 31, ¿sí? Siendo hoy el último día hábil. Resulta que hoy en mi billetera tengo el último plan de contingencia y es el billete de 50.000 pesos. Hoy voy a salir temprano de mi casa, resulta que el despertador no sonó, me cogió a la tarde y cuando me levanto la primera discusión que tengo la tengo es con mi compañera sentimental. Por ende no me dio el desayuno, salí sin comer. Pero me subo a la moto rápidamente y resulta que cuando le voy a dar start, negativo, ¿sí? No prendió. La dejo rodar, no prende iniciada. Devuelvo la moto, cojo un taxi, me cobro una carrera de 17.000 pesos, pago con mi último plan de contingencia Álvaro, por lo cual el taxista me debe devolver ¿cuánto? ¿Cuánto de billete de cuenta? Como que 13.000, no señor, ve, ya se tumbó usted solo, ¿no? Ah, muy bien. De 50, muy bien, 33. Recuerdan que no desayuné, me voy para la tienda al lado de mi empresa, pido un desayuno donde doña Clara, muy rico, y cuando va a pagar con el billete de 20 me dice la señora, está falso. Ojo, mire todos los que dijeron, sí, muy bien. Emocionalmente, ¿cómo voy hasta ahí? Muy bien, me voy para la empresa, mi jefe que nunca madruga, hoy llegó más temprano, O sea, y a esta hora, pase por mi oficina antes de que se vaya. Resulta que salgo de mi trabajo más aburrido, carizbajo, y de pronto aparece un delincuente y me dice, ¡hey, la plata! ¿Qué pasa conmigo en ese momento? Sí, termina siendo un detonante y un desencadenante. Por eso la respiración termina siendo importante. Pónganse todos de pie, suelten todo lo que tengan en las manos y vamos a hacer un ejercicio que me encanta hacerlo y nos enseña a respirar. Abran un poco las piernas, no tanto, ciérrelas un poquito. Eso, muy bien ahí. Suelten las manos y vamos a aprender a respirar. Tomamos aire por la nariz, inhalamos, sostenemos, exhalamos. Cierren los ojos, escuchan solamente mi voz. Toman aire por la nariz, hondo. Soltamos los brazos, todo, eso muy bien. Botamos por la boca. Última vez, tomamos aire por la nariz, sostenemos, exhalamos, botamos por la boca. Abran los ojos y me dicen qué sienten. Muy bien. Resulta que nosotros hablamos de pausas activas siempre para el trabajador, para actividades repetitivas, pero nunca les enseñamos los buenos hábitos de la respiración. En la medida que yo llevo buena oxigenación al cerebro, relajo el cuerpo y es un principio que utiliza el yoga, pero es un principio que utilizamos militarmente también para manejar los miedos frente a las confrontaciones. En la medida que ustedes preparen la respiración, cuando a mí me están atracando, porque cuando el delito llega es porque yo no lo pude prever, es decir, no lo evité. Y cuando llego yo ya no puedo reaccionar. ¿Qué debo hacer? Pásame el celular, listo viejito, no hay ningún problema, ya perdí el año, mi celular está en el bolsillo derecho, voy a meter la mano, no me vas a hacer daño. La gente dice, uno sí es capaz de hablar, si respira sí, si no respira no. Entonces termina siendo parte de la realidad. Mil y mil gracias por su participación, un feliz resto de tarde y gracias por todo. Bueno, agradecimientos a José Hernando Jiménez Vázquez por su intervención. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta para realizar. Bueno, entonces continuamos. Los invitamos entonces a un pequeño receso de 15 minutos. Por favor, recuerden visitar la zona comercial que tenemos disponible y quienes nos acompañan de manera virtual estarán invitados a chequear el video tutorial para seguir participando de los talleres. A ustedes, muchas gracias por la participación. Nos encontramos entonces en 15 minutos nuevamente aquí en el Salón Medellín. Los invitamos a visitar la zona comercial que tenemos disponible para ustedes.